Bienvenidos un día más a este vuestro canal, donde desentrañamos los entresijos del mundo del entretenimiento, el chisme jugoso y, por supuesto, las vidas de nuestros famosos favoritos. Estoy emocionadísima de teneros aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos os va a interesar y que ha estado dando mucho de hablar en redes sociales, la supuesta explosión de Kerem Bürsin y, digamos, los posibles entresijos de su relación con Hande Erçel. Sí que es un tema delicado y, como siempre, mi intención es ofreceros una perspectiva objetiva y respetuosa. Por supuesto, con un poquito de salsa, porque ¿a quién no le gusta un buen drama? Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pediros un favor rapidísimo. Si os gusta este tipo de contenido, si os mantenemos al día de las últimas noticias del mundo del famoseo, y si, en general, disfrutáis pasar un buen rato con nosotros, no olvidéis darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así, no os perderéis ni un solo vídeo y formaréis parte de esta maravillosa comunidad que estamos construyendo juntos. Venga, no seas tímido. Hazlo ahora mismo. Y ahora sí, preparad vuestras palomitas virtuales, porque esto se pone interesante. Como os decía, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos han hecho suspirar a millones de personas alrededor del mundo. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, fue innegable. Tanto que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, un romance que todos celebramos y que nos hizo creer, una vez más, en los cuentos de hadas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. La relación de Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Y desde entonces han surgido rumores, especulaciones y teorías de todo tipo sobre los motivos de su separación. Ahora bien, recientemente han aparecido informaciones que sugieren que Kerem Bürsin podría haber tenido una, digamos, explosión emocional. No quiero entrar en detalles escabrosos ni difundir información falsa, pero sí es importante analizar lo que se está comentando en los medios y redes sociales. Al parecer, esta explosión estaría relacionada con la presión mediática, la intensidad de su trabajo y posiblemente algunos sentimientos residuales hacia Hande Erçel. Ojo. No estoy afirmando que esto sea cierto al 100%. Como siempre, hay que tomar estas informaciones con pinzas y recordar que los famosos también son personas y tienen derecho a su privacidad. Pero si analizamos el contexto y las declaraciones que Kerem ha hecho en el pasado, podríamos llegar a algunas conclusiones interesantes. Kerem siempre se ha mostrado como un hombre apasionado, entregado a su trabajo y muy sensible. En varias entrevistas ha hablado abiertamente de la presión que siente al ser una figura pública y de lo difícil que es mantener una vida normal cuando está constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Esta presión, sumada a la intensidad de su trabajo, podría haberle llevado a un punto de estrés máximo, que se manifestaría en esta supuesta explosión. Por otro lado, no podemos ignorar el factor Hande Erçel. Su relación fue muy intensa y aunque hayan pasado meses desde su separación, es muy probable que todavía existan sentimientos encontrados. Ver a Hande seguir adelante con su vida, con otros proyectos y posiblemente con otra persona, podría haber afectado a Kerem más de lo que él mismo está dispuesto a admitir. Y aquí es donde quiero ser muy cautelosa y respetuosa con Hande. No quiero avergonzarla ni insinuar nada que no sea cierto. Simplemente estoy analizando la situación desde todos los ángulos posibles. Hande es una mujer muy talentosa, trabajadora y con una gran proyección profesional. Tiene todo el derecho a rehacer su vida y a ser feliz. Pero al mismo tiempo, es inevitable pensar en cómo su vida amorosa podría estar afectando a Kerem. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre hay un culpable. La separación de Kerem y Hande pudo haber sido el resultado de muchos factores, y es probable que ambos hayan tenido su parte de responsabilidad. Pero independientemente de los motivos, es fundamental respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos separados. Ahora bien, volviendo a la supuesta explosión de Kerem, es importante destacar que no tenemos información confirmada al 100%. Todo lo que sabemos son rumores y especulaciones. Pero si fuera cierto, ¿cómo deberíamos interpretarlo? En mi opinión, no deberíamos juzgar a Kerem. Todos tenemos momentos de debilidad y todos necesitamos desahogarnos de vez en cuando. Lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante. Si Kerem realmente tuvo esta explosión,
espero que haya podido recibir el apoyo que necesita para superar este momento difícil. Espero que tenga a su lado a personas que lo quieran y lo entiendan, y que le ayuden a manejar la presión y el estrés que conlleva su profesión. Y hablando de apoyo, quiero aprovechar este momento para enviarles un mensaje de ánimo tanto a Kerem como a Hande. Sé que están pasando por momentos complicados, y quiero que sepan que tienen el cariño y el respeto de muchos fans alrededor del mundo. Espero que puedan encontrar la felicidad y el éxito en todo lo que hagan. En resumen, hoy hemos analizado la supuesta explosión de Kerem Bürsin y las posibles implicaciones de su relación con Hande Erçel. Hemos recordado que los famosos también son personas y que tienen derecho a su privacidad. Hemos destacado la importancia de respetar sus decisiones y de desearles lo mejor en sus caminos separados. Y sobre todo hemos intentado ofrecer una perspectiva objetiva y respetuosa sobre un tema que ha generado mucha controversia. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Me he esforzado mucho por ofreceros información contrastada y por evitar caer en chismes infundados. Pero como siempre me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Kerem realmente tuvo esta explosión? ¿Cómo veis el futuro de su relación con Hande? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Antes de despedirme, quiero daros las gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoos contenido de calidad. Así que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y por supuesto, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por vuestro cariño y vuestro apoyo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, la cosa no termina aquí, mis amores. Porque ahora vamos a sumergirnos aún más profundo en este drama, desentrañando los hilos más finos y conectando los puntos que quizás hayamos pasado por alto. Porque una explosión emocional, como la que se rumorea sobre Kerem, no surge de la nada. Es la punta del iceberg de un cúmulo de presiones, expectativas y, en este caso, el eco persistente de un amor que fue. Vamos a analizar el contexto con lupa. Pensemos en el año 2020. El mundo entero estaba patas arriba con la pandemia, y de repente, en medio de ese caos, surgió Senkalkam. La serie se convirtió en un oasis para millones de personas, una burbuja de romance y comedia que nos permitía escapar de la realidad por un rato. Y Kerem y Hande eran los protagonistas de ese escape. Su química era palpable, tanto que la ficción se sintió como una ventana a una historia real. Y así fue, ¿no? La relación en pantalla se materializó en un noviazgo que hizo delirar a los fans. Eran la pareja perfecta. La presión, por lo tanto, era enorme. Imaginemos ser Kerem y Hande en ese momento. No solo tenían que lidiar con las exigencias de un rodaje intenso, aprendiendo guiones, perfeccionando la interpretación y manteniendo la energía alta para largas jornadas, sino que también tenían que navegar la complejidad de una relación amorosa que se desarrollaba bajo el microscopio de los medios y la idolatría de los fans. Cada gesto, cada mirada, cada aparición pública era analizada al milímetro. ¿Dónde comieron? ¿Cómo se vistieron? ¿Qué dijeron? Todo era noticia. La línea entre su vida privada y su vida pública se difuminó por completo. Y esa presión, mis queridísimos, es asfixiante. Kerem, como mencioné antes, siempre ha sido un hombre sensible y apasionado. En entrevistas ha reconocido que le cuesta mantener la compostura cuando se siente injustamente criticado o cuando ve que se difunde información falsa sobre él o sobre las personas que le importan. Recordemos aquella vez que se defendió públicamente de las acusaciones de ser arrogante o poco profesional. Su reacción fue visceral, porque le dolía que se pusiera en duda su ética laboral y su calidad humana. Ese es Kerem, un hombre que siente profundamente y que no tiene miedo de expresar sus emociones. Ahora, sumemos a la ecuación la ruptura con Hande. Como sabemos, las rupturas son difíciles, incluso en las circunstancias más normales. Pero cuando eres una figura pública, la cosa se complica aún más. No solo tienes que lidiar con el dolor y la confusión personal, sino que también tienes que enfrentarte a los rumores, las especulaciones y el escrutinio constante de los medios y los fans.
Es como si tu corazón roto fuera un espectáculo para el mundo entero. ¿Cómo se siente ver a tu ex seguir adelante con su vida mientras tú todavía estás procesando la ruptura? ¿Cómo se siente leer titulares que especulan sobre los motivos de la separación o que te comparan con sus nuevas parejas? ¿Cómo se siente saber que millones de personas están opinando sobre tu vida amorosa sin tener la menor idea de lo que realmente pasó? Es una carga pesadísima, mis amores. Y aquí es donde la supuesta explosión de Kerem cobra sentido. No la justifico, ojo, porque todos tenemos que aprender a manejar nuestras emociones de manera saludable. Pero sí la entiendo. Entiendo que después de meses de presión constante, de trabajo agotador, de dolor por la ruptura y de escrutinio público, Kerem haya llegado a un punto de quiebre. Es humano. Es natural. Ahora bien, ¿qué forma tomó esta explosión? Aquí es donde tenemos que ser muy cautelosos y evitar caer en chismes infundados. Algunos medios han sugerido que Kerem tuvo un altercado con un miembro de su equipo, mientras que otros han hablado de una crisis nerviosa en medio de un rodaje. No hay información confirmada al respecto, y es importante recordar que los rumores pueden ser muy dañinos. Pero independientemente de la forma que haya tomado esta explosión, lo importante es que Kerem reciba el apoyo que necesita para superar este momento difícil. Es fundamental que tenga a su lado a personas que lo quieran y lo entiendan, que lo escuchen sin juzgarlo y que lo ayuden a encontrar maneras saludables de manejar el estrés y la presión. Y por supuesto, es fundamental que se permita sentir y procesar sus emociones sin avergonzarse de ellas. Y en cuanto a Ande, quiero reiterar mi mensaje de respeto y apoyo. Ella también está lidiando con la presión de ser una figura pública y con las consecuencias de su ruptura con Kerem. Es importante recordar que ella tiene todo el derecho a rehacer su vida y a ser feliz, y que no debemos juzgarla por ello. Ella no es responsable de los sentimientos de Kerem ni de sus reacciones. Espero sinceramente que tanto Kerem como Ande puedan encontrar la paz y la felicidad que merecen. Son dos personas talentosas y trabajadoras que han dado mucho a sus fans, y se merecen todo el cariño y el respeto del mundo. Y a ustedes, mis preciosidades, les pido que reflexionen sobre este tema con empatía y comprensión. Recordemos que los famosos también son personas y que sus vidas no son tan perfectas como parecen en las revistas. Antes de juzgar, criticar o especular, pongámonos en sus zapatos e intentemos entender las presiones y los desafíos a los que se enfrentan. Porque al final del día, todos somos humanos, y todos merecemos ser tratados con respeto y compasión. ¿No les parece? Ahora sí, mis amores, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del drama de Kerem y Ande. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero un montón. Adiós.